La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Miguel Crespo Alvarado es analista político, nos acompaña. Miguel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Contextos. Muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, pues para escuchar tus comentarios y tu análisis sobre los compromisos no cumplidos de Enrique Peña Nieto y su calificación reprobatoria en las encuestas, ¿cómo avisoras tú esta recta final de la administración de Peña Nieto? Una recta final que parece haber iniciado ya hace 3 años, ¿no? Parece que el presidente Peña Nieto ha estado despidiéndose desde entonces, o por lo menos no se parece en nada a la segunda parte de su mandato, a todo este impulso reformador y todas estas ansias iniciales que caracterizaron el primer trayecto. La calificación esta de 4.4 de aprobación que sacó la encuesta del Universal, incluso pudiera parecer para ciertos sectores elevada. Tiene que ver un poco también con que ya pasó el proceso electoral, de alguna manera el gobierno entrante está, digamos, tratando cortésmente a Enrique Peña Nieto y a su equipo, ¿no? Ha habido muchos intercambios de cortesías entre ambos grupos y entonces eso de alguna manera le ha favorecido a Peña Nieto en elevar todavía. Pues saldrá reprobado como era de esperarse, pero le ha servido para elevar un poco su nota final que va a andar rondando por ahí. Difícilmente alcanzará ya el 5. Y respecto a los compromisos, pues tenemos un episodio más de lo que fue el mandato de Peña Nieto, en donde para la presidencia hay una realidad, además ahora una realidad concreta, cuantificable, según la cual solamente van a quedar 8 compromisos sin haberse cumplido, contra la realidad del resto de los mexicanos, que en la que pues eso no es cierto, ¿no? Y las distancias, por ejemplo, la medición que ofrece Coparmex, que habla de que son apenas 106 de los 266 compromisos cumplidos, aproximadamente el 40% de los compromisos, o lo que cuentan algunos portales como Sin embargo MX, que habla de 33% de los compromisos cumplidos. Es sorprendente la distancia, ¿no? Creo que el tema pasa porque pues el presidente, desde la presidencia de la República, cosas que se iniciaron, aunque no hayan sido concluidas, aunque las obras estén ahí detenidas, pues están siendo contabilizadas como que se cumplió. Lo que suele ocurrir, digamos, con ciertos sectores de la clase política, lo vemos cotidianamente en los informes de gobierno, en los que se da cuenta de obras que apenas están iniciando, que a veces ni siquiera están iniciando, están siendo planificadas y que sin embargo pasan a la cuenta de lo que ya se hizo, lo que ya se cumplió. Y en el contraste, el asunto que debería llamar la atención, o lo que debería de preguntarse el equipo de la Presidencia de la República, es por qué, si ha sido desde su punto de vista un gobierno tan efectivo en términos del cumplimiento de compromisos, ¿por qué la nota esta sistemáticamente reprobatoria que han recibido, pues sobre todo en la segunda parte del sexenio? Ahora, Miguel, pero también hay otro factor que es digno de comentar, el hecho de que muchos de estos compromisos que firmó el presidente, bueno, siendo candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, iban a ser con presupuesto federal, y me refiero concretamente, un ejemplo de ello, al Metrobús, que
que iban a ser recursos de la Federación, pero ya cuando empezó a desarrollarse el proyecto, los propios funcionarios tuvieron que reconocer que hubo recortes importantes por parte de la Federación y los gobiernos estatales tuvieron que hacer aportaciones importantes para poder sacar adelante el proyecto. Entonces, no es solamente los proyectos que quedarán inconclusos o que no se concluirán antes de que él termine su mandato, sino también cuántos de ellos realmente se realizaron con recursos de la Federación y cuántos sufrieron importantes recortes que tuvieron que salir otras instancias de gobierno al quite para poder sacarlos adelante. Claro que ese es parte del punto, ¿no? La mezcla de recursos que finalmente tuvo que darse, y a veces no solamente de los gobiernos, ¿no? Hay en el caso, por ejemplo, aquí de la laguna, del parque industrial que se está desarrollando en la laguna de Durango, del parque industrial Centenario, en donde incluso el sector empresarial ha tenido que poner de su parte para subsanar la situación de los recursos. Por eso la postura de la presidencia, digamos que si no representara todo esto una tragedia de 6 años perdidos para México, por lo menos es visible, ¿no? En términos de este arrojo con el que salen y hablan de el gobierno más cumplidor en términos de los compromisos y de esta eficacia que pues no se ve por ningún lado, ¿no? Además de otro factor que es digno de comentar es el hecho de la relación costo-beneficio, es decir, lo que nos ha costado a los mexicanos el gasto del presupuesto y los beneficios que hemos tenido a raíz de ello. Y un ejemplo que ya hemos mencionado en ocasiones anteriores, pero nos gustaría conocer tu punto de vista, es el hecho de este gasto que al final del sexenio habrá alcanzado los 50,000 millones de pesos en difusión, propaganda y publicidad oficial, y bueno, un costo demasiado excesivo para el magro beneficio o el nulo beneficio que tuvo en repuntar la imagen presidencial. Claro, es absurdo, ¿no? Pues digo, el mayor parámetro tendría que ser que viene su partido político de vivir la derrota electoral más estrepitosa de toda la historia de esa institución política. Es decir, que todo este gasto en imagen se fue al caño, no sirvió. Hay un asunto que es bien importante en términos de los compromisos, que en teoría era replicar lo que había vivido Peña Nieto como gobernador del Estado de México, en donde el eje publicitario, el eje propagandístico de la imagen favorable a favor de la imagen a favor de Peña Nieto, era precisamente el tema del cumplimiento de los compromisos. Durante la campaña te lo prometí, durante mi gestión te lo cumplí, y ese es el eje gestor de la estrategia de comunicación. Y esto no se logra dar, ¿no? A lo largo del sexenio se habla de un montón de cosas, pero lo de los compromisos va quedando de lado, y que ahora pues quieran recuperar el tema, me parece uno de los desaciertos más que tuvo la gestión de Peña Nieto. Miguel, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Yo creo que la gran encuesta ya tuvo lugar, ¿no? Que fue la del 1 de julio. O sea, una encuesta que reflejó y que dijo mucho en relación, si no al desempeño de Enrique Peña Nieto, sino habrá que ver que el Partido Revolucionario Institucional en este momento es la tercera fuerza política. Y porque finalmente la parte por el todo, ¿no? La reprobación hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto se refleja en la reprobación
reprobación al partido. Y luego esta otra percepción que se tiene, que es como si Enrique Peña Nieto se estuviera yendo de puntitas, como para no hacer mucho ruido, que las olas no se trastoque la calma de un mar relativamente en paz, después de que se reconoce el triunfo de Andrés Manuel López Obrador con todos los significados y con todas las connotaciones que ello tenía. Sí, ahí está dicho, ¿no? Así está puesto el escenario. Entonces, por eso es muy simpática la postura de la Presidencia de la República ahorita, queriendo hacer nuevamente, construir una realidad alterna que aparentemente solo los deja satisfechos a ellos, ¿no? Casi que como para justificar por qué se gastó tanto. Podríamos pensar en la analogía de por qué las películas de Hollywood, las más costosas, son todas estas que tienen que ver con la ciencia ficción, ¿no? Porque pues se consume un montón de recursos en construir una realidad que no existe. Pero tú una ves, realidad paralela, y esto es lo que han estado haciendo, ¿no? Pero tú ves esfuerzos reales por construir esta realidad paralela. Da la impresión, por lo menos en algunos momentos, en que ya ni siquiera les interesa construir esa realidad paralela. Porque, te digo, la reprobación está implícita en el resultado electoral. Claro, aquí la gran diferencia es que mientras estas películas hollywoodenses son para las grandes masas, aquí estas películas parecen ser para justificarse entre ellos nada más, ¿no? Con este pequeñísimo grupo que ya le está poniendo atención a lo que hace el presidente y a lo que hace más bien el equipo del presidente, porque yo ni siquiera veo al presidente Peña en ese afán de sobresalir, ¿no? Es más bien la presidencia, ese equipo que se gastó todo este dineral en imagen pública, el que está todavía como en algún afán de justificar algo, ¿no? Pero es que hay un desprecio hacia la opinión pública, Miguel, y yo lo encuentro, por ejemplo, en actitudes como que se deje ver la esposa del presidente en París con los hijos, como esta información que se ha desatado en relación a que está construyendo una gran casa en Miami y que empieza a hacer ya las maletas para irse a vivir allá. Con su presencia en las revistas del corazón, que fueron sus predilectas durante todo el sexenio para lucir sus atuendos de marca y demás. Y entonces, en ese sentido, bueno, ven la tempestad y no se hincan, diría, o alguien en este sexenio lo apuntó muy bien. No entienden que no entienden. Claro, sí. Sí, ese es va a quedar como la frase histórica del sexenio, ¿no? Jamás entendieron que no entendieron. Sí, a mí me parece que cuando con el resto que te queda estás trabajando en construir una gran mentira final para despedirte, pues lo que hablas es precisamente que nunca te importó la opinión pública realmente, ¿no? O sea, Peña Nieto, cuando dice en aquella rueda de prensa no aplauden, habla del abandono ahí de lo que en algún momento le podía haber importado a la opinión pública. Exacto. Ahora bien, de acuerdo con esta encuesta de la que mencionábamos del Universal, el 64.5% de los encuestados considera que López Obrador sí cumplirá sus promesas de campaña, centradas en acabar con la corrupción, reducir los gastos de los funcionarios y aplacar la ola de violencia. Estamos viendo que se generan grandes expectativas con el presidente electo, pero no es muy diferente a las expectativas que se generaron hace 6 años con Enrique Peña Nieto, que entró con una alta calificación por parte de los ciudadanos, que empezó con el pie derecho, con el famoso Pacto por México. Ni es diferente hace 12 años con Felipe Calderón, ni es diferente hace 18 años con Vicente Fox Quesada, y así nos podríamos ir con Ernesto Zedillo, con Carlos Salinas, etcétera. Y es primero la gran ilusión, la esperanza de que ahora sí nos va a ir bien a los mexicanos, y 6 años después, bueno, viene la hecatombe de la decepción, la desilusión, de las expectativas frustradas. ¿Podrías anticipar alguna visión dentro de 6 años si esas expectativas pudieran ser cumplidas, o se volverá a repetir la historia sexenal?
Yo, digamos que hay una parte de mí que quisiera creer, a la que le gustaría ver que México está en mejores condiciones que las de ahora, pero la verdad es que soy muy escéptico. Me parece que era innecesario crear tantas expectativas. Me parece que en este afán de asegurar el triunfo se rebasaron los límites de lo que se puede ofrecer y lo que no se puede ofrecer, y me parece muy peligroso en términos del estado anímico de toda esta gente que tiene una gran fe en torno al trabajo que puede lograr López Obrador. Yo quiero creer que hay una cierta honestidad en términos de la intención, pero me parece que algunas de las cosas que se están diciendo están fuera de toda posibilidad, ¿no? Esto es que no se va a dañar ni un árbol en la construcción del Tren Maya, me parece que es más que temerario, ¿no? Me parece que hay situaciones que se están diciendo y se están declarando que se vienen desde la campaña en términos de acrecentar las expectativas, que son muy peligrosas en un público, en un pueblo como el mexicano, que se decepciona con tanta facilidad. Uh-huh. Bueno, pues habrá que esperar, las expectativas son muy altas, renace la esperanza sexenal, ojalá no se defrauden las mismas. Miguel Crespo Alvarado, analista político, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenos días.